Ok, seguimos avanzando con nuestro tema de la teoría de relatividad a nivel cualitativo. Vamos a explicar un poco cómo es esto de los relojes en movimiento. Este atraso de los relojes que van en la cabecera de la nave que se mueve o del sistema de referencia que se mueve. En el video anterior vimos que esta frase es uno de los pilares, de los tres pilares básicos de esta teoría que vamos a explicar en sus fundamentos cuantitativos y cualitativos más básicos. Dijimos, los relojes móviles, mientras más adelante estén en la dirección del movimiento, más atrasados están. Esto es, el observador Pedro, que está quieto según él, ve la nave de Juan moviéndose hacia la dirección positiva de las X, hacia la derecha, digamos, y observa, como habíamos visto en el video anterior, repito, que los relojes, mientras más adelante estén en la dirección del movimiento, más atrasados están. Es decir, en este gráfico que tenemos aquí, Pedro dice, observa, que este reloj está más atrasado que este a su vez más atrasado que este, y este más atrasado que este. Cualquier reloj en cualquier posición siempre está más atrasado que el anterior y más adelantado que el siguiente, siempre hablando de la dirección del movimiento. Entonces, vamos a explicar cómo así, ¿no? Si Juan, que para él su sistema de referencia está estático, y más bien es Pedro el que se mueve en dirección contraria, en el sentido negativo de las X, de sus X de Juan, Juan dice, un momentito, el que se mueve es Pedro, ¿no? Los relojes de Pedro son los que están desfasados uno con respecto a otro, no mis relojes. Entonces vamos a explicar cómo es que Pedro entiende la razón por la cual sucede este efecto de los relojes, del atraso de los relojes. Hemos dibujado acá 4 relojes como referencia. Se supone que Juan tiene en su sistema, en su nave, tiene infinitos relojes, digamos, ¿no? Es un experimento mental. En cada posición hay un reloj, de tal manera que cuando sucede un evento, en cualquier sitio, el evento captura un momento, un instante de tiempo en el cual sucede. Captura también, o tiene tambi'én una posición, ¿no? Para Juan, dentro de su nave, sucede un evento, en esa posición del evento, en esa posición X' de ese evento, va a haber un reloj que le va a informar a Juan en qué momento, en qué instante sucedió ese evento. Lo mismo Pedro. Pedro tiene sus propios relojes, que para él están estáticos, una grilla de relojes en todas las posiciones, digamos, es algo ideal, por supuesto. Sus relojes que para él están estáticos. Entonces, lo mismo que Juan, para Pedro, si sucede un evento en alguna posición X, de acuerdo al sistema de referencia de Pedro, en esa posición X, Pedro va a tener su propio reloj estático para él, con respecto a él, un reloj fijo, que captura el momento en que sucede ese evento. Para Juan, ese reloj que captura el instante de ese evento marca un tiempo distinto al reloj que tiene Pedro en su posición, en su sistema de referencia, en la posición donde sucede ese evento. Eso es muy importante de entender. Hay una grilla de relojes de Juan, en el sistema de referencia de Juan, en la nave de Juan, y hay una grilla de relojes en el sistema de referencia de Pedro. Para Pedro sus relojes están estáticos y más bien son los relojes de Juan los que se mueven en la dirección positiva de las X, hacia la derecha. Para Pedro, ¿no? Para Juan es al revés. Para Juan sus relojes están estáticos porque él no se mueve y son los relojes de Pedro, todo su grilla, su sistema de relojes, los que se mueven hacia la izquierda, en la dirección negativa de las X', hacia la izquierda, ¿no? Para Juan, no hablemos de izquierda-derecha, hablemos que para Juan el movimiento de Pedro es en la dirección negativa de sus propias X, mientras que para Pedro el movimiento de Juan es en la dirección positiva hacia allá de las propias X de Pedro. Entonces, establecido esto, vamos a ver cómo es que Juan activa sus relojes
para que estos corran a la vez. ¿Y por qué Pedro? Porque según Pedro, los relojes, mientras más adelante estén en la dirección del movimiento, más retrasados o más atrasados están. Entonces, ¿qué sucede aquí? Juan, digamos que está acá en la posición intermedia, en el centro, tiene su reloj central, R0. A una distancia A estamos colocando un primer reloj, R1, a otra distancia A, un reloj R2. Y a una distancia menos A, o sea, A hacia la izquierda, una coordenada menos A, estamos colocando un tercer reloj, o un cuarto reloj, mejor dicho, R-1. ¿No? La coordenada de este reloj será A, la coordenada de este reloj será 2A, y la coordenada de este reloj será menos A. Todos equidistantes. Entonces, si Juan tiene su reloj marcando la posición 0, la posición inicial, como está aquí este reloj, ¿cómo hace Juan, cómo hace él, para que cuando él active su cronómetro, cuando él haga clic en su cronómetro y este empiece a correr, podamos hacer correr también este reloj y este reloj, y estas agujas, estas manecillas, corran simultáneamente, corran todas al mismo ritmo? Evidentemente, si Juan, digamos, activa su cronómetro, tendría que tener un mecanismo que active también este cronómetro y este cronómetro a la vez. Obviamente también este. Eso es imposible, ¿no? No se puede hacer ninguna activación instantánea. No es posible porque, digamos que Juan tenga un mecanismo el más rápido posible, un pulso electromagnético, un pulso de luz, que activa este reloj, luego ese pulso sigue viajando y activa este reloj y así sucesivamente. Igual hacia la izquierda, o ese mismo pulso de luz o un pulso de luz opuesto, electromagnético, viaja hacia acá y activa este reloj también. Obviamente, cuando Juan active su cronómetro central, esta señal, por más rápida que sea, va a demorar un tiempo en llegar. Si este otro reloj R1 también tiene su manecilla inicial en la posición 0, cuando esta señal llegue, este reloj ya va a haber avanzado un poco. Entonces este reloj se va a activar después. Obviamente lo mismo va a suceder con este. Este reloj se va a activar incluso aún después que este, y así sucesivamente. Es decir, evidentemente este reloj va a estar más atrasado que este, y este más atrasado que este. Más bien, con este reloj que está a la izquierda, ¿qué pasaría? El pulso va a demorar lo mismo, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, y estos dos relojes se van a activar simultáneamente, ¿no? Porque el pulso viaja a la misma velocidad y activa los dos simultáneamente. Pero los activa más tarde, por la demora del pulso, y por lo tanto van a correr atrasados estos dos respecto a este. El atraso de estos dos va a ser el mismo entre ellos, pero va a haber un atraso con respecto a este por el tiempo que demora el pulso en activar ambos relojes. Pero este sí se va a activar después, o sea, va a estar más atrasado. Lo mismo estará el que está en esta posición negativa de menos 2A, ¿correcto? Entonces, Juan sabe eso, él sabe que va a haber un atraso, de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Juan dice, a ver, ¿cuánto se va a demorar mi pulso de luz que viaja a una velocidad C? ¿Cuánto se va a demorar en llegar a este reloj R1 para activarlo? El tiempo que se va a demorar, el tiempo 1, va a ser igual, tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Espacio es A sobre C. Eso es lo que se va a demorar el pulso en activar este reloj. Y en activar este reloj, este tiempo 2 va a ser igual a espacio 2A sobre C. Ese es el tiempo que se va a demorar en activar este segundo reloj. Y el tiempo en que se va a activar este reloj menos 1, el tiempo menos 1, va a ser igual también a A sobre C, espacio sobre velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Coloca esta manija, esta manecilla, desde el inicio, digamos, prepara su reloj y coloca este reloj en esta posición, ligeramente adelantado. Este adelanto, que lo vamos a graficar aquí, este adelanto, este va a ser igual al tiempo 1, que hemos dicho que es A entre C. Este, hemos dicho, lo va a adelantar un poco más, lo va a poner en esta posición. Y esta posición, esta de aquí, va a ser justamente el tiempo 2, que es igual a 2A entre C. Este de aquí también lo va a poner igual que este, lo va a poner en esta posición, que es A entre C.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de poner estos relojes ligeramente adelantados? El objetivo es que cuando el pulso activador viaje hacia aquí, cuando alcanza este reloj, este de aquí, el central, el de Juan, ya avanzó A sobre C, o sea, ya va a estar aquí, justo va a estar con este. Cuando el pulso llegue, cuando el pulso electromagnético, que lo vamos a dibujar, digamos aquí, sale un pulso electromagnético activador con velocidad C. Ese pulso magnético activador llega aquí, esta manecilla ya avanzó, este A sobre C, ya avanzó, y justamente cuando este reloj sea activado, las dos manecillas ya van a estar paralelas. Luego continúa pasando el tiempo, pasa un tiempo 2A sobre C, y tanto esta manecilla como esta otra, la de R0 y de R1, de esos dos relojes, ya van a estar aquí, que justo coincide con la posición que ya se puso inicialmente al reloj R2. Entonces, cuando el pulso activador llegue a este reloj 2, ya el reloj 0 como el reloj 1 ya van a estar aquí, justo en la misma posición que esta manecilla. Lo mismo para este reloj que está detrás. Cuando el pulso que viaja hacia atrás, este pulso activador, menos C, llegue aquí, esta manecilla ya va a estar aquí. Entonces, cuando lo active, ya las dos manecillas van a estar en la misma posición. Ya van a empezar a correr juntas. Entonces, cuando este reloj esté activado por este pulso y luego este activado por el pulso siguiente, este reloj también va a estar activado junto con este, los tres relojes van a estar en la posición correcta, en la posición de aquí. Los tres van a estar aquí cuando el pulso llegue aquí. Y así sucesivamente. Cada reloj, lo que hace Juan, es adelantar todos sus relojes un poquito más cada uno, para que los pulsos activadores permitan que la activación se dé cuando este reloj ya está en la misma posición que todos. Entonces, basándonos en estos cuatro relojes, el adelanto que hemos puesto aquí, de este reloj 2, el adelanto más pequeño del reloj 1, que es la mitad del adelanto del reloj 2, y el adelanto del reloj menos 1, que es igual al adelanto del reloj 1 que hemos puesto al inicio, van a permitir que cuando los pulsos activadores lleguen a los respectivos relojes, ya las cuatro manecillas estén en la misma posición. Y por lo tanto ya los relojes van a empezar a correr perfectamente sincronizados. Entonces, si Juan quiere tomar medidas de tiempo, lo que podría hacer, por ejemplo, es esperar que den una vuelta completa y en la siguiente vuelta, cuando ya este esté en esta posición de nuevo, en la posición central, este también va a estar en la posición central y este también, lo mismo este. Van a estar todos en la misma posición y de ahí en adelante ya todos van a marcar exactamente el mismo tiempo. Ese atraso que hubiera habido, si es que no se tomaba esta precaución de estos pequeños adelantos, ya la superó Juan a través de este sencillo adelanto que a propósito él hace en sus relojes para justamente permitir la sincronización. Entonces el tema está clarísimo para Juan, todos sus relojes han sido correctamente sincronizados con este artificio y listo, todos van a correr simultáneamente. Por lo menos estamos hablando de estos cuatro. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que dice Pedro? Pedro dice, un momentito, ahí viene el tema, no es así. El tema, Juan, es que tú te estás moviendo con una velocidad v hacia la dirección positiva de las X. Por lo tanto, este pulso activador, cuando sale, como tiene esta velocidad c, tiene que alcanzar al reloj 1 que se está escapando de él. Y no lo va a alcanzar en el tiempo 1 a sobre c, porque cuando este reloj, este pulso activador, alcance a este reloj, no va a estar este reloj en la posición A, porque la nave se está moviendo. Va a estar en una posición posterior a A. Entonces, este tiempo 1 no va a ser A sobre C, sino va a ser un valor mayor a A sobre C, correcto, pero un mayor a A, porque el reloj se está escapando. Lo mismo, con mayor razón, va a pasar con este otro. Con este otro reloj, cuando este pulso lo alcance, la distancia donde lo va a alcanzar ya no va a ser 2A sobre C, sino va a ser, esta distancia va a ser mayor, porque este reloj va a estar más hacia la derecha. Va a haber recorrido más distancia. Entonces no lo va a alcanzar cuando tú crees que lo va a alcanzar. Y por el contrario, este reloj que está atrás lo va a alcanzar al toque, porque el reloj se está acercando hacia el pulso. Entonces lo va a alcanzar en un tiempo menor a este A sobre C. A este lo va a alcanzar en un tiempo mayor y a este en un tiempo aún mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
sale el pulso activador hacia la izquierda. Todo esto lo dice Pedro, ¿eh? Sale el pulso activador hacia la izquierda. Cuando el reloj, este reloj, lo alcance al pulso y el pulso lo alcance al reloj, porque ambos se alcanzan, ¿no? Uno se mueve hacia el otro. Cuando lo alcance, va a ser un tiempo menor a este A sobre C. Entonces, este reloj va a empezar a correr antes de que esta aguja alcance el A sobre C, como pensaba Juan, que era. Cuando este reloj esté aquí en esta posición A sobre C, cuando haya pasado este tiempo A sobre C, ya este reloj ya fue activado, porque fue activado antes. Entonces, ¿cuál es el efecto? Que este reloj empieza a correr antes de que este llegue a esta posición. Por lo tanto, este reloj está adelantado, va a estar adelantado con respecto a este, porque va a empezar a correr desde esta posición, donde está ahorita, va a empezar a correr antes de que esta aguja, esta manecilla, llegue a esta posición A sobre C, porque el pulso lo alcanzó antes. Entonces este va a estar adelantado, empieza a correr antes de lo que él pensaba. Por el contrario, este reloj, no, este reloj va a empezar a correr después, porque cuando pasen este tiempo A sobre C, segundos, todavía no lo ha alcanzado el reloj, todavía no lo ha alcanzado. Cuando lo alcance, esta aguja va a haber recorrido un tiempo mayor a este A sobre C. Entonces, cuando lo active, lo va a activar cuando esta manecilla de este reloj central ya haya pasado el valor de A sobre C. Lo va a activar posteriormente. Entonces, cuando recién empieza a correr, a partir de esa posición donde está ahorita, ya pasó esa posición. Entonces, va a estar atrasado respecto a este. Lo mismo va a pasar aquí, obviamente. Cuando este reloj se active, va a ser en un tiempo mayor a 2A sobre C. O sea, mayor a... Porque acá hay una diferencia de tiempo, ¿verdad? Entre el T2 y el T1 hay A sobre C también. Entonces, A sobre C segundos después de que se activó todavía no lo va a alcanzar a porque se está escapando. Entonces, cuando este reloj, que parte de donde está ahorita, que parte de acá, de 2A sobre C, se empiece a activar, este reloj ya va a estar más allá de esta posición 2A sobre C, más allá. Va a estar más allá, porque demoró más en ser alcanzado. Y por supuesto, va a estar aún más allá. Entonces, ¿cuál es el efecto? Va a estar adelantado con respecto a y va a estar atrasado con respecto a A su vez, va a estar atrasado con respecto a Entonces, Pedro tiene una explicación clarísima. Le dice, no, debido al movimiento de tu nave, tus activaciones no están sucediendo cuando tú crees que sucede. Tus activaciones son, primero se activa después se activa y después Y sucede, pues claramente, que está más atrasado que porque se activa después, se activa después, y así sucesivamente. Y más bien, se activa antes. Entonces, queda clarísimamente acá mostrado, de acuerdo a esta explicación, por qué Pedro ve o dice esta frase: los relojes móviles, mientras más adelante estén en la dirección del movimiento, más atrasados están. Espero que haya quedado sumamente clarificada esta explicación que habíamos visto en el video anterior, que da Pedro a los dos fotones. Recordemos, ¿no? Acá ¿se acuerdan? Acá había una linterna que disparaba fotones hacia los detectores que estaban en esas dos posiciones. Y habíamos visto que para Juan la activación o la llegada de los fotones era simultánea, mientras que para Pedro no. Para Pedro primero llegaba y después llegaba Esa era la explicación de Pedro, y la explicación de Juan era que llegaban simultáneamente. Pero Pedro le decía a Juan que su interpretación de la llegada simultánea de los fotones estaba equivocada. ¿Por qué estaba equivocada? Porque reloj estaba atrasado respecto a y respecto a Más bien Juan decía lo mismo respecto a los relojes de Pedro. Le decía, no, Pedro, mis fotones sí han llegado simultáneamente. Lo que pasa es que tú has pensado que no han llegado simultáneamente, que ha llegado primero fotón y después porque tu reloj de aquí, de aquí, está adelantado. La explicación obviamente es la misma, ¿no? La que acabamos de decir, del porqué del atraso de estos relojes con respecto a que da Pedro, va a ser evidentemente la misma cuando Juan describa los relojes de Pedro, los relojes móviles, según Juan, de Pedro.
va a ser exactamente la misma, ¿no? Vamos a hacer el mismo, no vale la pena hacerlo nuevamente porque es exactamente lo mismo, solo que el movimiento es hacia la izquierda. Entonces lo que va a decir Juan es que estos relojes estaban atrasados con respecto a estos. Entonces ambos tienen razón en sus explicaciones, son perfectamente entendibles. Simplemente Juan se ve a sí mismo en reposo y a Pedro en movimiento, y Pedro ve a Juan en movimiento y a él en reposo. O sea, acá hay una relatividad del movimiento y una explicación similar que dan uno con respecto al otro. Ahora, ¿qué pasaría si, vamos a decir, hay otra forma de homogeneizar estos relojes? Bueno, lo que podríamos hacer es que Juan, por ejemplo, tenga estos 4 relojes, los ponga a correr juntos a la vez acá en la posición 0, ¿no? Está aquí él con los 4 relojes, los 4 cronómetros los haga correr, y va dejando uno aquí, va dejando el otro aquí, y luego va aquí y deja este otro aquí. Ahí sí, pues, ¿no? No hay ningún mecanismo activador. Él ya los activó todos a la vez y simplemente los posiciona en estas coordenadas y deja que sigan corriendo. Entonces, ¿dónde estaría pues el atraso? ¿Cuál sería la explicación que Pedro le daría a Juan por el atraso de los relojes? No habría atraso alguno, ¿no? Aparentemente. Pero vamos a ver que esto no es así. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, el segundo pilar en que se basa esta teoría es que los relojes que un observador observa, valga la redundancia, en movimiento, tienen otro ritmo de transcurrir. Transcurren más lentamente. Entonces, ¿qué pasa con Juan? Esto se va a validar después en el siguiente video. ¿Qué pasa para Juan? Juan agarra, pone los 4 relojes a la vez a correr en esta posición. Todos ya están sincronizados desde el comienzo, no hay ningún mecanismo activador. Y cuando Juan vaya caminando para dejar este reloj a esta posición, ya Juan sabe que se está moviendo. Juan, deja este reloj aquí, lo deja estático. Y él regresa y tiene que caminar hasta aquí para dejar este reloj. Entonces, mientras Juan va caminando de regreso, dejando este reloj, con sus otros 3 relojes que todavía él tiene en el bolsillo, que los va a ir dejando conforme él vaya avanzando en posición, digamos, este reloj que va a estar estático, para Juan, ya olvidémonos de Pedro, estamos haciendo un análisis netamente de Juan. Él mismo dice, uy caramba, he dejado este reloj quieto, yo estoy caminando con los otros 3 relojes, ya este reloj va a transcurrir a otro ritmo distinto de los 3 que tengo en el bolsillo. Estos 3 van a transcurrir al mismo ritmo porque los tengo los 3 en el bolsillo. Pero este otro ya no, porque está quieto respecto a mis otros 3 relojes que se mueven conmigo. Cuando Juan para aquí nuevamente en esta posición central, o mejor dicho, ya en esta posición central deja este reloj y luego avanza hasta la primera posición, ya Juan va a pasar lo mismo, va a decir, pucha, me estoy moviendo, ¿no? Caramba, estoy avanzando y estoy dejando un reloj quieto. Mis 2 relojes que aún tengo en el bolsillo están corriendo a un ritmo distinto al reloj que dejé. Y lo mismo va a pasar cuando deje este reloj y este reloj. ¿Por qué? Porque ya se va a comprobar, nos estamos adelantando un poco, pero se va a comprobar que los relojes que un observador mira en movimiento corren a otro ritmo. Entonces, la estrategia de poner uno por uno los relojes y hacerlos correr todos a la vez para que no se atrasen ni se adelanten, que no haya un mecanismo que le permita a Pedro dar una explicación de atrasos y adelantos de relojes. Para evitar eso, lo que ha hecho él es tener todos los relojes juntos y ponerlos en activación a la vez. Esa estrategia se va a ver invalidada por el hecho de que él tiene que avanzar o retroceder, mejor dicho, dejar un reloj, dejarlo quieto, moverse nuevamente, el hecho de dejar quieto un reloj y avanzar va a hacer que el tiempo de esos relojes ya transcurra de manera diferente y que por lo tanto el hecho de tener sincronizados los relojes sea imposible. Eso el mismo Juan lo va a decir. O sea, Juan va a decir, no puedo usar esa estrategia, porque ahí sí, para él, esa estrategia va a ser inválida. Va a hacer que sus relojes corran a distinto ritmo y por lo tanto ya no estén sincronizados. Entonces Juan tiene que desechar esa estrategia de sincronización. Por el contrario, Juan utiliza esta estrategia de los pulsos activadores, tomando en consideración estos adelantos pequeños para que los relojes corran simultáneamente. Y esa estrategia sí es perfectamente válida para Juan. Juan va a decir, nadie puede discutirme esta estrategia funciona al 100%. El único que le puede discutir la estrategia es Pedro.
Pero para Juan, esta explicación que va a dar Pedro está equivocada. Te va a decir, no, Pedro, yo estoy bien, mis relojes están perfectamente sincronizados. El equivocado eres tú, porque el que se está moviendo no soy yo, sino eres tú, Pedro. Tus relojes son los que están desfasados uno con respecto a otro. Y por lo tanto, tu interpretación de mis relojes está equivocada. Así que, bueno, espero que quedando claro esto, ya podamos pasar a analizar el siguiente pilar, que es el transcurrir de los relojes. Ya no el adelanto-atraso, sino el transcurrir. Lo dejamos para el inmediato video siguiente.